contento de compartir un lunes más con la audiencia de Pura Vida, una audiencia selecta, un grupo de radio oyentes que son fieles y la verdad es que es un honor. Un saludo a la gente del Cibao, un saludo Sí. muy efusivo a todo el que está conectado también a través de Pura Vida FM. .net. Yo creo que es un gran regalo que nos dan y a la gente que se conecta a través de las plataformas digitales de la emisora, en las personales también. Es un gusto estar aquí. Así que, bueno, yo pienso que tenemos un tema importante. Uno de los más importantes es que Argentina ganó ayer. Es Ujú. verdad que, bueno, todo el mundo estaba pendiente. España en la Eurocopa, Alcaraz en Wimbledon. Fue un día interesante para la nación de España. Pero bueno, los problemas locales son los que nos afectan a nosotros y yo pienso que hoy vamos a abordar un tema que yo espero que sea de edificación y que lo trataremos con el respeto que suele caracterizarnos para abordar temas tan sensibles como el que hablaremos en esta mañana. Así es, pastor, y este tema es a raíz de que realmente está muy en boga. Esto todo por la lamentable noticia que hemos visto de que últimamente pues ha salido a la luz de dos pastores en casos divididos donde han salido y han sido mencionados en cuestión de violación. Y uno de ellos pues hay niñas en las cuales tienen VIH. Lamentable, muy lamentable esa noticia. Pero a raíz de esto también se han pronunciado algunas personas diciendo si hay algún filtro para ser pastor en la iglesia protestante evangélica. Y de eso justamente quisiéramos hablar. Bueno, lo primero es que es un tema definitivamente denso para Ujú. hablarlo un lunes en la mañana. Sí, Así que difícil. si usted no comió plátano, mangú, les recomiendo que vuelva y nos sintonice un poquito más adelante. Porque es así, siempre ha sido una pregunta en los debates, siempre ha sido una pregunta que la gente no conoce a profundidad cuando emite respuestas tipo como, bueno, pero la iglesia de denominación católica romana, es importante siempre ponerle el Ujú. apellido, la católica romana, tiene una organización, se rige por unos estatutos y es cierto, tiene, vamos a decir, desde el siglo después de Nicea, desde el siglo IV, en el 325, y para mí, como historiador, que puedo decir facultado que soy en esta materia, más bien desde el siglo XI, cuando ya se da la división entre la iglesia griega ortodoxa en el año 1054 y entonces la iglesia de Roma. Y Roma va a jugar un papel importante. Y también, hasta que tú mencionabas la palabra protestante, hasta el siglo XVI entonces, donde comienza Ujú. el éxodo masivo de lo que hoy son las más de 30.000 denominaciones protestantes. Y ahí es importante llegar. Ahora, la pregunta ¿es la iglesia católica en fondo necesariamente totalmente unigobernada? La respuesta es no. Tú tienes una cantidad de órdenes internas que son de gran influencia. No voy a entrar en todos esos detalles. Te pongo una sola, por ejemplo, el Opus Dei, que es una de las órdenes importantes que tiene, un gran anclaje en todo lo que tiene que ver con el poder político en los lugares donde se mueve, y esto es simple y llanamente una forma de hacer o tentáculos de la iglesia en el poder, llamémosle así, que cuestionar su bondad o su maldad, ya eso es tema de otro espacio y un análisis que está a discriminación personal. En el caso de la República Dominicana o de la iglesia protestante, vamos a recordar por qué protesta la iglesia, o sea, por qué la gente se llama protestante. Bien. Mucha gente no sabe esa respuesta y fue en el año 1529 cuando en una dieta o en un consenso o en un consejo, en una reunión básicamente, que fue la segunda dieta de Spira, allá estaba el grupo de protestantes y se reúne 9 años después, prácticamente de la reunión primera que se tuvo con el rey Carlos V. 9 años después, Carlos vuelve a Alemania, ya un poquito más adulto, el rey del Imperio Sacro Germánico, rey de España también en esa época. Y cuando Carlos vuelve frente a las presiones que tenía problemas económicos, y esto es importantísimo entender que la economía jugó un papel fundamental y ha jugado un papel fundamental y jugará un papel fundamental en muchas decisiones. De hecho, la reforma nace producto de un problema eminentemente económico. El tema de las indulgencias, cuando tú estudias la cifra que le costaba a Alberto de Brandeburgo comprar el ducado eran más de 25.000 ducados
Y hoy en día estamos hablando de cerca de $5 millones, era lo que le costaba. Entonces financiaron, o él financió el cargo con un negocio, con León X, que era el papa de la época, con los banqueros, los Fuggers, ¿verdad? Y el negocio era el 50% de lo que se recauda de las indulgencias va al Vaticano para León terminar lo que hoy vemos ahí en Roma, ¿verdad? Este palacio que vemos hoy en día fue el que empezó el papa predecesor de León X, que era el Papa Julio. Entonces el otro 50 iba para los Fuggers, que fueron los prestamistas. Y entonces Alberto se quedaba con el arzobispado, que era muy importante porque influía en las elecciones y era como el cardenal de Alemania. Era un joven también de 26 años, era una persona ambiciosa, bueno, ahí había un tema económico. Entonces en el 1529, cuando se aprueba en el 1526 fue la primera reunión de la Dieta de Espira. Ahí aprueban lo que es la pluralidad. Vamos a respetar, vamos a respetarnos. Cuando vuelve el rey en el 1529, la respuesta es que no. Y ahí protestan. Felipe Melanchthon, que fue el ideólogo y el teólogo básicamente de la reforma, el que le dio cuerpo doctrinal a todo esto, fue Felipe, un gran asistente, admirador de Lutero. Y en este orden, ¿qué pasó? En este orden sucede que ellos protestan y le pusieron entonces el mote de protestantes. De ahí hasta la fecha, reitero, hay más de 30.000 denominaciones que han ido surgiendo producto de que no están de acuerdo con. Y eso es protestantismo. Entonces, la pregunta del $1.000.000 que yo siempre he hecho, fíjate que en ese momento la iglesia va a ser luterana, pero en Suiza estaba Zwinglio, entonces era el zwinglianismo. Lutero y Zwinglio terminaron enemigos, literalmente. El que no quiere entender la historia está ahí. O sea, Lutero, cuando se entera de la muerte de Zwinglio, luchando contra los católicos en los cantones suizos, Lutero escribe una carta y dice que bueno, que ese perro se murió, literalmente. Dios mío. Sí, correcto. Entonces, el lenguaje de ayer es prácticamente el de hoy, lo único que no tenían Instagram, no tenían dónde evacuar todo este tipo de cosas, pero estamos hablando del mismo ser humano, del mismo ser humano. En pocas palabras, tú tenías después, más adelante, vas a tener los criptocalvinistas dentro del luteranismo, el calvinismo, vas a tener la iglesia en Inglaterra, que es importantísimo, el divorcio de Enrique VIII, de Catalina, ¿verdad? De Catalina de Aragón, se divorcia y busca, y finalmente termina el teólogo anglicano más importante, termina entonces siendo el puente o el mediante para este divorcio. Y tú ahí tienes un tema de que se forma entonces la iglesia anglicana, aunque el rey Enrique VIII terminó y murió siempre siendo católico, pero ahí se forma el libro de la oración común. Thomas Cranmer fue el ideólogo, un gran amigo de Calvino también. Tú vas a tener a John Knox en Escocia y ahí se comienzan a formar iglesias nacionales. Y tú dirás, bueno, ¿por qué esto es importante para explicar el problema hoy? Porque ¿qué tiene que ver la historia con lo que está pasando en la República Dominicana? Primero, es que no estamos desconectados de, o sea, lo que es la iglesia en la República Dominicana, tanto en el ala católica, apostólica y romana, como en el ala protestante, como en las diferentes expresiones denominacionales, son una respuesta histórica. Cuando usted ve una iglesia que se dice episcopal o una iglesia que se dice anglicana, la respuesta es histórica, ni siquiera teológica. Bueno, tiene un derivado teológico, pero es una respuesta eminentemente histórica, que el gobierno de la iglesia, que los metodistas. Y tú comienzas a ver cómo hoy ese parto, hay un libro de Pérez Antón, un humanista, que escribe el parto brutal de la reforma protestante, y tú dices, bueno, ¿qué pasa y quién nombraba a los pastores? Fíjate que se fue dando algo interesante en Inglaterra y los bautistas que conocemos son totalmente sucesores y herederos de este tipo de expresiones. Por ejemplo, el puritanismo, que sale del anglicanismo porque estaba habiendo cierto, y ellos le llamaban anglocatolicismo, cierto retorno a algunas prácticas que teológicamente, sobre todo el tema de la justificación por la fe sin las obras de la ley, que fue como la bisagra fundamental en el tema del debate. El punto es que cuando ellos se separan, el puritanismo, que todavía existen puritanos, todavía hay menonitas, de hecho, en el siglo XIX, ¿quiénes son los primeros que llegan a la República Dominicana? Son los menonitas. Son los menonitas que se establece, y eso viene de Men of Simmons, y bueno, eso es otro tema. El punto es que
del puritanismo entonces viene el debate, y aquí sí, si usted todavía está escuchando, si se lo encuentra aburrido yo lo entiendo, pero si está escuchando todavía, entienda esto, mire, nace lo que es el congregacionalismo, y el debate de todas las iglesias era quién regulaba la iglesia local, el Estado o la iglesia, la iglesia o el Estado. En aquellos momentos no habían tantos problemas como hoy, porque el papado tenía una influencia, aunque el papado comienza un proceso de decadencia después del siglo XI. Yo pienso que Bonifacio VIII, que usted ve en las películas de los templarios y este tipo de películas, fue el papa, el último gran papa que tenía un poder omnímodo, o sea, absoluto, todopoderoso y dominante. Pero el papado siempre tuvo influencias económicas, influencias estatales, influencias políticas, porque los cardenales y algunos reyes lo colocaba el papa. Y ellos peleaban porque eso tenía un mensaje fundamental. ¿Quién estaba sobre? En un libro que escribió Agustín de Hipona en el siglo V, que se llama La ciudad de Dios, Agustín traza una teoría que se vuelve una teología en la que muchos tanto protestantes como católicos se montaron en ella, que fue la teoría de las dos espadas, o sea, la espada, la espada del gobierno estatal y la espada de la iglesia. Y al final él termina más o menos planteando que la iglesia, evidentemente, y que Dios estaba sobre el rey. Hoy en día no tenemos monarquías, excepto algunas que existen, que ya son simbólicas, básicamente. Bueno, hay algunas todavía que son monarquías absolutas, pero las grandes, por ejemplo, en Inglaterra, en España, que son las más conocidas, pues tienen un cargo más simbólico. El punto es que la sociedad de aquella época no era la sociedad de hoy. Entonces, el tema de quién gobierna la iglesia es importante, porque tú vas a tener a un Estado regulando una institución cuyos preceptos son teológicos, e internamente tiene la iglesia que gobernar sus asuntos. Y aquí mira lo que pasa: todo el que va a una iglesia que no se involucra en este tipo de debates, que no le interesa, o que dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Mira, la iglesia tiene un principio que es un principio de gobernanza. Y tú le preguntas a cualquier pastor, ¿cómo es el gobierno de la iglesia local? Unos te van a decir, mira, hay un solo pastor. Otros te van a decir, hay una pluralidad pastoral. Hay otro concepto que viene heredado desde la Reforma y antes también, que se llama primus inter pares, o primero entre iguales. Hay otros que simple y llanamente se gobiernan a través de ancianos. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿quién exactamente tiene la razón? Hay otros, por ejemplo, los católicos, que tienen una orden clara, o tienen un gobierno inclusive vaticano, que eso tiene otras implicaciones inclusive diplomáticas. La pregunta es, ¿quién exactamente bíblicamente tiene la razón? Obviamente ya los temas de si usted se considera representante de Dios en la tierra, no, eso es tema de otra clase, y un debate que sí riñe en algunos puntos con la Biblia. Ahora, a nivel de gobierno y de gobernanza, ¿quién tiene la razón? La iglesia que tiene un pastor, la iglesia que tiene varios pastores, la iglesia que transparenta las finanzas, la iglesia que no lo hace, la iglesia que tiene diáconos, la iglesia que no tiene diáconos, que le llaman líderes. ¿Cuál es exactamente? Porque si a eso vamos, es un problema de gobernanza, o es un reto en cuanto a la gobernanza. Y tú dirás, bueno, ¿quién debería ser el que plantee o el que valide a una iglesia? Aquí hay instituciones. Tú tienes al gobierno, que es, pienso yo, siempre he dicho esto, no es muy popular lo que voy a decir, no me lo tome en cuenta si no está de acuerdo, pero yo no tengo un problema con que se fiscalicen las iglesias, porque estamos en un Estado de Derecho y en un Estado que no es confesional. Si esto fuera un Estado protestante, pues otra cosa fuera, o un Estado católico, pero no lo es un Estado aconfesional, o es un Estado laico en el que nosotros vivimos actualmente. Sobre esa base, tú dices, bueno, el gobierno nos va a fiscalizar, y yo creo que el que no está haciendo lo incorrecto no debería tener ningún temor en materia económica a que usted lo fiscalicen, porque sí es cierto que una institución sin fines de lucro, cualquiera, cual que sea, se presta claramente para trasiego de activos, lavado de activos. Es una institución bastante conveniente para eso, porque no hay un KYC, una cuestión de estas que hace una indagación de dónde viene el dinero que se está depositando en un alfolí. Ahora, si tú te vas a lo
a lo que se aterriza, fíjate que muchas instituciones, no voy a mencionar nombres, cuando pasa un caso como los que tú empezaste, que es a lo que la gente le interesa. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar sin contextualizar, Claro, porque claro. partimos de ser ridículamente tontos cuando no contextualizamos correctamente. Sale un caso de un pastor que viola, lo cual es muy lastimoso, es una gran pena eh, y definitivamente es una deshonra eh, que no tiene justificación ni explicación. Sale el otro caso, vemos Ujú. los casos de algunos que estaban en temas de criptomonedas. Aquí han habido dos casos importantes Sí. sonoros y han habido otros que no han sido tan sonoros, pero igual de importantes. Tú te vas a los temas de las cosas que no se saben que están pasando, que esas son más de las que se saben Ujú, correctamente. ujú. Eh, y siempre viene el Vox Populis de, primero, un ala de algunas instituciones paraeclesiásticas, que reitero, no voy a mencionar nombres, que salen y dicen, esa persona no está regulada por. Ok. Y la otra pregunta que yo hago, ¿y? O sea, ¿qué exactamente queremos decir con eso? Que si hubiese estado regulado, se hubiese evitado eso. La respuesta es no. O sea, la respuesta es no porque no es un problema ni siquiera doctrinal, es un problema de carácter moral. Entonces, el hecho de que usted esté afiliado a una institución no lo exime de. Yo te puedo decir, mira, desde el año 2000 hasta el 2021, te voy a hacer una lista sencilla de casos sonoros, independientemente de ser en el ala católica, en cualquiera de las religiosas. Esto no tiene que ver con el parangón que usemos de doctrina. Es que esto es un tema que evidentemente nos afecta a todos porque todos cojeamos de una u otra forma. Mira, tú tienes en el año 2002 el problema que pasó en el Boston Globe. Bueno, que pasó en Boston, que descubrió el Boston Globe de la cantidad de sacerdotes pederastas que estaban y de niños violados y cómo la arquidiócesis de Boston los había encubierto. Tienes el caso famosísimo de México en el siglo pasado, ¿verdad? Bueno, dije que iba a hablar solo del siglo XX, pero ese fue un caso eh, donde definitivamente cuando se destapa esa olla, fíjate que en los Batileaks, ¿a que te recuerdas los Wikileaks y los Batileaks? Cuando estaba Benedicto en el papado, una de las grandes teorías del caso, yo no creo, pero evidentemente que eso sí era cierto, fue tener que lidiar con todos los temas de México, ¿verdad? En materia de la pederastia, los casos innombrables. Ahí estaba también el caso, que sí ya fue en el siglo XX, el caso de Marcel, que fue también impresionante. Tú tienes el caso Probolo en Argentina, de los niños sordos que fueron violados también. Tú tienes en el 2021 como el levantamiento que hizo el, el, el Ministerio de Investigación en Francia arroja más de 200.000 niños abusados sexualmente por la iglesia. La pregunta número uno es si eso es un problema de la iglesia o es un problema de carácter moral de quien dirige dicha institución. Entonces tú te vas a la Biblia, que es el libro del cual partimos, porque aquí yo te debo decir lo siguiente. Yo todavía no he encontrado históricamente, y esto es un tema, por ejemplo, porque una gente, y fíjate que las respuestas son históricas, porque una gente cuando viene de la iglesia católica a la protestante se bautiza nuevamente. Yo hago esta pregunta más en seminarios o en temas de debate y apologética para tratar de instruir. Yo no quiero traer un tema que la gente se quede patinando después Ujú. y hagan 270.000 llamadas a la emisora y después me llamen, mira, nene, bendito. No, no, yo simple y llanamente, nosotros no Claro. solemos pensar, adelante, No, maestra, no, no. no, diga Sigue, usted, sigue, siga. diga. Continúe, Ok, pastor. nosotros no solemos pensar o cuestionar algunas cosas y la pregunta del millón de dólares sobre la forma de la iglesia local, quién es el que la valida, sigo pensando, bueno, ¿quién tiene razón? ¿El que hace el paedobautismo, o sea, el bautismo de infantes o no? ¿El que se bautiza a los 30 o el que se confirma? Ojo aquí, porque son a veces terminologías y temas semánticos. O el que se confirma a cierta edad, mucha gente dirá, bueno, pero es que Cristo esperó, pero eran dos bautismos totalmente diferentes. O sea, históricamente, y si usted entiende el contexto de lo que era el bautismo que inicia Juan, que era más vinculante a los esenios, y el bautismo del cristianismo eran
dos cosas simbólicamente parecidas, pero en términos sociales totalmente diferentes. Ahora, pregunto yo y vuelvo aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Este pastor porque decidió poner una iglesia? ¿Qué examen de teología se le da a una persona para decir está aprobado para? Yo vi a una persona que salió, de esos probablemente que tú mencionas, que salió a decir que se debe regular esto por la cantidad de escándalos, pero es que al final, si tú vas a eso, y yo estoy de acuerdo, pero debe regularse, entonces, ese tipo de gente que anda haciendo ese tipo de comentarios, cuando tú haces una introspección o una radiografía de lo que es la trayectoria o de lo que es el reto y el ritmo de sus vidas, todos tenemos, como decía alguien, cuando nos ponen los reflectores, todos estamos caídos en ciertas áreas. Es una justificación eso bajo ningún concepto. Cuando vamos a la Biblia, fíjate que la Biblia sí tiene algunos estándares. Entonces, pregunto yo, ¿quién es el que debe pasar el filtro de a la iglesia donde asiste? El miembro que asiste a la iglesia. Eso es lo primero. O sea, el hecho de que una persona esté registrada en cualquier institución paraeclesiástica actual, inclusive validado por el gobierno. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia que es autónoma, que es independiente, pero probablemente de las pocas que estén totalmente transparentadas y claras en relación a su vinculación como organización no gubernamental u organización sin fines de lucro en orden con el gobierno. Y yo no me refiero a una certificación de la Procuraduría, sino inclusive una habilitación sectorial que nos entregó el Ministerio de Educación. Para los fines del lugar, los pecados que yo he cometido o vaya a cometer, eso no lo va a regular. Eso no lo va a regular. Entonces nosotros asumimos y pensamos, ok, ¿qué castigo le toca a esa persona? Primero, el castigo de Dios. Que frente al castigo del hombre, hermano, mire, yo preferiré siempre el de Dios, aunque Dios es con los que ama, más severos, dice la Biblia. O sea, Dios al hijo que ama, a esa disciplina. Cuando tú te vas entonces al tema legal, ¿cuál es la consecuencia que acarrea el tener ese tipo de conductas? O sea, ahí ya no es un problema teológico, ahí es un problema totalmente legal. O sea, usted incurre en una falta, usted se roba un dinero y hay gente presa por haber hecho cantidad de esquemas piramidales. Y ojo, en los que mucha gente por la ambición cayó. Hay gente cristiana por la ambición, cuando le dijeron, ven, que yo te voy a multiplicar tal cual los panes y los peces, yo te voy a multiplicar tu dinero, pero es que usted nunca ha visto un principio económico que el dinero para. Es absurdo. Entonces, obviamente caemos en un limbo. Y es a lo que yo quiero aterrizar. O sea, usted puede pedir, bueno, debe regularse, y perfecto. Ahora, le vamos a quitar la autonomía a las iglesias locales para confeccionar sus propias teologías y sus gobernanzas internas. Eso riñe inclusive contra la Biblia. Usted no ve ni siquiera a uno de los más grandes apóstoles que ha tenido la Biblia, que es el mismo Pablo, dando un dictamen de eclesiología. Si así hubiera sido, todos siguiéramos esa norma. ¿Por qué hay tantas formas y tanta diversidad? Porque eso no queda claro. Sí queda claro que hay una orden o que hay un orden. En la historia vemos, mira, está el caso de Hipólito de Roma, que escriben a mediados del siglo II, está el caso de Tertuliano, está el caso de Justino de Éfeso, Justino Mártir, que claramente nos hacen algún tipo de alusión a cómo era el culto, a cómo se manejaba. Por ejemplo, la ordenación de los ancianos. Tú tienes ahí claramente Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador eclesiástico, que dice cómo se ordenaban a los pastores en aquella época, que yo creo que eso es una práctica sana. Los diferentes pastores que confesaban y que comulgaban las mismas normas o doctrinas, al final, cuando había o se levantaba una iglesia nueva, entonces ellos iban y oraban todos por ese pastor, dando primero un reconocimiento de que era una persona de la comunidad, y número dos, dándole la seguridad a la iglesia local de que también había una comunión con la iglesia católica, no la iglesia católica apostólica y romana, sino la iglesia universal. Pero todo esto va a cambiar definitivamente porque la demografía cambia. Los gobiernos fueron cambiando, las estructuras de poder fueron cambiando, Roma cae, cae en el lado occidental, sigue en pie en el lado oriental, y efectivamente en el siglo XXI, después de que tú tienes una erupción masiva, gracias a Dios por un lado, ¿cómo tú regulas eso? Pastor, este es en el caso de regularlo, sería con el Estado, ¿verdad? Bueno, ¿regular qué?
porque regular sería regular la afiliación de. Ok. Pero tú no puedes, el Estado no puede venir a regular una teología que el Estado no conoce. O sea, el Estado necesita estudiar más doctrina estatal que doctrina teológica. Tú tienes un reto aquí de que más del 85% de los pastores no son necesariamente bien formados o educados, y yo quiero decir que ni la información ni la formación te van a evitar los accidentes morales. Eso no es cierto, porque si no yo no hubiese cometido errores o pecados en la vida. Porque yo puedo decir, modestia aparte, que la tarea pedagógica sí la he hecho y la he hecho bastante bien. Y eso no me exento a mí, no me he eximido de las faltas morales. Por eso te decía el tema de la apariencia de la piedad, porque al final yo sigo viendo a gente que se pone la kippah, que se ponen sus atuendos, que usted lo ve, que se ponen sus faldones todavía, que eso hay que respetarlo todo. Sin embargo, la pregunta es, ¿eso me atenúa realmente el pecado que mora en mí, el cual Pablo dice en Romanos capítulo 7? Entonces, por eso yo te digo regular, que regular, o sea, ok, el Estado debe regular, debe conocer, porque la iglesia es un órgano vinculante al Estado dominicano. Porque operamos en suelo dominicano, porque nos regimos bajo las leyes dominicanas. Ahora, eso no va a salvaguardar a una iglesia del pecado moral. Y por otro lado, el Estado no tiene la capacidad de incidir en la teología o en la doctrina particular. Si fuéramos tan uniformes como la gente asume, no hubieran iglesias independientes. Si fuéramos tan uniformes como la gente asume, los grandes concilios históricos de la República Dominicana, aquí sí hablemos de historia dominicana, no tuvieran todo ese eclecticismo que tienen, esa diversidad que tienen. Tú vas a una iglesia, yo que he tenido, o tuve en su momento la oportunidad prácticamente de recorrer el país predicando, obviamente mucho más joven, en todas las iglesias, no en todas, pero en la gran parte de las iglesias o gran parte de las actividades que se hacían. ¿Qué es el eclecticismo? Mucha diversidad, y tú tienes iglesias que están amparadas. Yo nací y agradezco muchísimo a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo. Yo vengo de ahí. Ahora, siempre fue un concilio bien ecléctico. O sea, y yo creo que eso era riquísimo y que era interesante ver la diversidad. Tú tenías personas que iban desde un abanico de que la iglesia, que el creyente, por ejemplo, un tema que el creyente pierde la salvación, hasta otros que creía que no la perdía. Tú tenías personas que creían que sí había que hablar en lengua, otros que no, otros creían en el apostolado, otros que no, pero estábamos en la misma sombrilla. Eso es bueno para el que le funciona y malo para el que no le funciona, y el que no, pues se independiza, entre otras cosas. Por lo tal, para ir... Yo tengo una pregunta que okay. Tal vez sería, ya lamentablemente llegamos al final, pero no puedo dejar de hacer la pregunta, pastor, que usted decía que el filtro principal se lo debe poner el miembro a la iglesia. Totalmente. Entonces, yo como miembro de una iglesia, ¿cuál es el parámetro que debo de tener o que debo de asumir para yo decir si se están manejando bien, no se están manejando bien, y si yo como miembro tengo la potestad o pudiera decir la autoridad para yo dirigirme hacia donde ese pastor? No, pero definitivamente. O sea, primero, cuando esa característica que tú mencionas no existe, donde un miembro no pueda confrontar a un líder, ya ese no es el lugar. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con seres caídos, con hombres que definitivamente tenemos que apuntar hacia un estándar, tenemos que esforzarnos para cuidar, porque, como bien dice Santiago en el capítulo 3, o sea, a mayor cargo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Mayor posición, mayor exigencia. Sin embargo, está claro en 1 Timoteo 3 y en Tito, capítulo 1, versículos del 5 en adelante, cómo estas características de estas personas que están en alguna posición de liderazgo deben tener. Y ahí están bien determinadas. Entonces usted como miembro, cuando usted va a un sitio, si usted va a una clínica y usted ve algunas cosas antihigiénicas, y usted ve un desorden, y usted ve un caos, pues usted tiene el derecho y la prerrogativa de no ir a ese lugar y buscar otro lugar. Entonces, a veces creamos lealtades ficticias, y ese es uno de los principales pecados. Fíjate que el tema más visceral en todas las escrituras es la idolatría. Aunque la gente asume temas de fornicación y eso, no es que sean menos complicados. Estoy diciendo de que uno que pasa muy por debajo del radar y que todos lidiamos con es con la idolatría. Es el primer mandamiento.
O sea, en el Decálogo, en Éxodo 20, tú te vas a topar con que no te harás falsos dioses ni imágenes. Entonces, cuando tú tienes un antropocentrismo, que es una característica fundamental de la iglesia actual o de los problemas hoy en día, lealtades basadas no en las escrituras, sino en que yo le debo lealtad a, primero mi hermano, su lealtad es al Señor. Y como su lealtad es al Señor, en consecuencia es al hombre, pero al hombre que esté sujeto al Señor. Obviamente habrá momentos donde ese hombre peque y la actitud de ese hombre frente al pecado, si es hacia la palabra, entonces usted puede acompañarlo. Si no, usted tiene el derecho o la prerrogativa de no hacerlo. Fundamentalmente, cuando me refiero a antropocentrismo, fíjate que hoy, yo lo decía justamente ayer en la prédica, hoy en día muchos que necesitan llenar, sobre todo líderes que necesitan llenar un ego, un vacío, entonces no queremos siervos, sino sirvientes, para decirlo de forma bonita. Entonces, el lugar donde usted vaya, si no tiene claro y usted es su responsabilidad, mira, yo venía, fui a correr temprano y hablaba con alguien mientras corría y me decía, yo vengo de una iglesia, esa persona padeció de un cáncer y a esa persona le decían, si tú te portas mal, el cáncer te va a volver. Wow. Y yo le decía, pero usted está bueno que le pase, porque usted que es un gran profesional, que estudió, que viene con esos conceptos, usted llega a una iglesia y usted parece que le cortaron la cabeza y usted ya no piensa, porque alguien le está diciendo, jugando con el misticismo, de que eso va a pasar. No, usted debe recibir con gracia lo que ha recibido. Portarse bien no debe ser la consecuencia del temor, sino debe ser la consecuencia del amor. O sea, yo voy hacia la palabra, al Dios que me amó, al Dios que me salvó, al Dios que me sanó en ese caso, bueno, pues perfecto. Entonces, el miembro tiene, mira, hay un libro que yo les recomiendo a algunas personas que hablan de estos temas, porque siempre es importante no solo mirar hacia adelante, sino también mirar hacia adentro. Hay un libro que se llama Las características de un miembro saludable de una iglesia, que lo escribió Tabitha Andiabuile, y lo escribió en respuesta a Mark Dever, que había escrito un libro interesante que se llamó Las marcas de una iglesia saludable. Fíjate que hay uno fundamental, y es que usted tiene que ser un oyente expositivo. Lo que no encaje con la palabra, entonces ese no es el lugar. Fundamentalmente, obviamente hay temas debatibles, hay temas semánticos, hay temas importantes, pero usted tiene una responsabilidad de auditar eso y si usted no puede ni siquiera hablar con esas personas o cuestionarlos, hay pastores que se consideran incuestionables y perfectos. Mire, hay un viejo refrán para irme de aquí hoy y ver si vuelvo el próximo lunes. Eh, Les dejaré saber. Ver si vuelvo por lo que ha dicho, dice Sí, el pastor. Claro, vamos a claro ver, que vamos sí. a ver, vamos a ver. El lunes sabremos. Miren, dice un viejo refrán, en todos los lugares se cuecen habas. O sea, toda persona tiene luchas, retos, sea de un lado o de otro. No existe una estructura humana perfecta, eso no existe. No existe una iglesia perfecta. Y esto es importante que usted lo recuerde. El hecho de que usted vaya a la iglesia, usted no esté exento de ser un pecador en la iglesia o de ver un pecado en la iglesia, porque todo el Nuevo Testamento, todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias que tenían radiográficamente muchos problemas. Solo estudia la carta a los Corintios y ahí habían serios problemas de toda índole, todo tipo de excesos, incestos, excesos económicos, excesos de chismes, excesos de divisiones. Dios nos descartó a la iglesia porque tenía esos problemas, porque al final la iglesia la formamos usted y yo, no la forma un grupo de sillas bonitas. Entonces, tiene mucho que ver con la administración bíblica frente al pecado, porque exentos del mismo no vamos a estar. Yo sé que es un tema que deja probablemente a mucha gente con más preguntas o con más deseo de seguir indagando qué respuestas, porque quizás alguien esté esperando que yo diga a estas personas lo que hay que matarlos. Yo pienso que deben definitivamente cargar todo el peso que la ley dominicana nos imputa. Y hoy justamente que se está estudiando en las vistas públicas el Código Penal, pues hoy es un buen día para entonces ver si debemos reforzar. Por ejemplo, violación es una tipificación que hoy está siendo colocada en el nuevo Código Penal, y la violación y cárcel de 40 años. Entonces, ¿cuál es la condena para el que hace eso? Ahí está, eso no es un tema místico, es un tema de reforzar, perdón, el sistema legal nuestro, y para eso está el Código
penal. Señores, gracias. Si usted anda buscando una iglesia o quiere visitarnos, estamos ahí en la Comunidad Bíblica de Fe, calle Carmencelia Balaguer número 8 en El Millón. Ahí estamos, calle Carmencelia Balaguer número 8 en El Millón, Comunidad Bíblica de Fe, miércoles 7 de la noche, 7:30, perdón, y domingos a las 10 de la mañana. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Ya el lunes sí volvemos con un tema más. Bueno, por acá le escribieron, claro que sí, pastor, usted vuelve. Claro. Bueno, señores, gracias. Gracias, pastor, por siempre pues venir con esas enseñanzas. Si usted llegó tarde a esta conversación, ya sabe lo que tiene que hacer, entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí lo va a encontrar. Será hasta el próximo lunes que escucharemos nuevamente al pastor Víctor Medina. Ustedes quédense ahí escuchando buena música y disfrutando de esta programación este día tan maravilloso. Familia, gracias. Pura Vida. Escúchanos en línea a través de Pura Vida 929 Santo Domingo.